Buenos días, niños y niñas. Hoy nos volvemos a encontrar en nuestra tercera clase y última, ¿ya? Vamos a recordar que las clases anteriores, las dos clases anteriores, estuvimos viendo textos literarios, ¿ya? ¿Qué extraíamos de los textos literarios? La información, ¿cierto? Que había que organizarla, ¿ya? Identificar las ideas principales de un texto. También estábamos viendo la trama, el conflicto que sucede en una historia, los tipos de personajes, las características de estos personajes, ¿cierto? Y todo esto lo enmarcamos en un esquema, ¿ya? También las acciones, los hechos. Hoy vamos a ver textos no literarios, ¿ya? ¿Qué textos no literarios? ¿Qué es texto no literario? Vamos a ver que tenemos noticias, cartas, recetas, ¿ya? El objetivo de hoy es leer y comprender textos no literarios, cartas, noticias, biografía, etc., para ampliar su conocimiento del mundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para leer y comprender estos textos? Vamos a leer una receta, en ella vamos a identificar la información implícita y explícita. Vamos a leer un aviso publicitario identificando las ideas relevantes. Identificar expresiones que tienen el lenguaje figurado. Leer carta, ¿cierto? Vamos a leer una carta y hacer un resumen del texto, un resumen de esta carta. Con estas 4 actividades, ¿cierto? Vamos a cumplir nuestro objetivo, que es comprender textos no literarios, ¿ya? Acá tenemos algunos ejemplos, ya los vimos, ¿cierto? Ejemplos de textos no literarios, cartas, recetas, noticias, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué son los textos no literarios? Son un conjunto de enunciados que forman una unidad de sentido y que tienen unidad comunicativa. Se quiere comunicar, ¿cierto? Además están vacíos de contenido ficticio, maravilloso, literario. En los textos literarios que vimos las dos clases anteriores, ¿cierto? Estuvimos viendo cuentos, leyendas, en donde tienen una imaginación muy grande, ¿ya? Son ficticios, no son reales. En cambio acá, ¿cierto? Los textos no literarios son artículos periodísticos, científicos o académicos. Son instructivos, son unas recetas, son reales, ¿ya? Objetivos. Los textos no literarios son aquellos que tienen una finalidad instructiva, informativa o expresiva, ¿ya? Aquí tenemos tipos de textos, los que ya vimos, ¿cierto? Los literarios, narrativos, lírico y dramático, que vemos la leyenda, los cuentos, las fábulas. En lo lírico vimos la poesía, poemas, odas. Dramático tenemos obras de teatro. En los no literarios, que es lo que vamos a ver hoy, informativo, que sería una noticia o una biografía. Instructivo, que sería una receta o manual de uso. Normativo, regla o reglamento, ¿ya? Vamos a ver a través de una próxima receta información implícita y explícita. Para eso vamos a aclarar esos dos conceptos. ¿Qué es lo que es implícito? ¿Qué es lo que es explícito? Lo implícito es aquello que se expresa una cosa con claridad y determinación. Cuando algo es explícito, puede ser apreciado o advertido de manera evidente, sin lugar a dudas. Es como cuando nosotros destacamos, ¿cierto?, en los personajes su característica física. En este caso, lo explícito es lo físico, lo que nosotros leemos, ¿ya? En cambio, lo implícito es algo que está incluido en otra cosa sin que ésta lo exprese o lo manifiesta de manera directa, ¿ya? Nosotros le damos la intención, le damos, ¿cierto?, la comprensión de qué nos quiso decir con eso, ¿ya?, con esa frase. Vamos a ver. Vamos a leer una receta, pollo a la sal. Cantidad de 6 personas. Tiempo, preparación 25 minutos.
Tiempo de cocción 75 minutos. Dificultad fácil. Todos sabemos, ¿cierto?, que el pollo es rico, así que nos gusta a todos este pollito. Un pollo entero de aproximadamente 1 kilo, 400 gramos de sal gruesa, un ajo, un limón, una ramita de romero, 5 tomates, medio kilo de berenjenas y sal. Preparación. El pollo debe estar preparado completamente vacío y sin grasa. Se lava el limón y se corta por la mitad. Seguidamente se introducen los 2 trozos de limón y el romero en el interior del pollo. Se pela el diente de ajo y se frota por la superficie del pollo. Se atan los muslos del pollo para que preserve su contenido. Se precalienta al horno 200 grados Celsius y se dispone una fuente de horno. Se deposita el pollo en el centro y se añade la sal a su alrededor, formando una banda de unos 2 centímetros de ancho. Se espolvorea el pollo con una cuchara de sal y se introduce en el horno durante 60 minutos. Mientras en otra bandeja de horno se depositan 5 tomates y las berenjenas cortadas en finas lonjas. Se sala toda la preparación y se añaden unas gotitas de aceite. Se introduce la bandeja en el horno junto al pollo una media hora antes de que finalice la cocción de la carne. Aquí ya estamos viendo, ¿cierto?, una receta fácil de pollo a la sal. Para eso, ¿cierto?, vamos a pegar unas preguntitas en donde vamos a demostrar, ¿cierto?, preguntas implícitas y preguntas explícitas. Aquí tenemos la primera. Si nosotros leemos, dice, la 1, de los ingredientes mencionados en la receta, ¿cuál de ellos no puede faltar? ¿Serán los tomates? ¿Serán las berenjenas? ¿Será el pollo o el aceite? Por lógica, ¿cierto?, nosotros respondemos que es el pollo, porque si estamos haciendo un pollo a la sal, no nos puede faltar, ¿ya? Pero eso nosotros lo deducimos, porque nos preguntamos, si estamos haciendo un pollo, tiene que ser el ingrediente principal, ¿cierto? Entonces es implícito. No me lo dice, pero yo lo deduzco. Además, dice ahí en la número 2, de los ingredientes mencionados en la receta, ¿de cuál de ellos se puede prescindir? El pollo es lo principal. Tomate, sal, ajo. Dice que tenemos que adobar el pollo con sal, con ajo. Pero que acá tenemos que en una fuente se deposita el pollo, ¿cierto?, y mientras en otra bandeja se depositan 5 tomates y las berenjenas cortadas en finas lonjas. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos prescindir quizás del tomate, porque no es la preparación principal, ¿ya? Entonces ahí estaríamos con una pregunta. De los ingredientes mencionados en la receta, ¿de cuál de ellos se puede prescindir? Del tomate, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo intuyo que no va, digamos, en la receta principal, no es el ingrediente principal. Entonces, no podemos prescindir de eso, implícito. ¿Por qué se le deben atar los muslos al pollo? ¿Para que tenga mejor presentación? ¿Para que no se salga del relleno? ¿Para poder espolvorear la sal? Para poder ponerle el relleno. Si nosotros vamos a la receta, aquí dice, se atan los muslos del pollo para que preserve su contenido. Nos están diciendo que tenemos por obligación que atar los muslos del pollo. Por tanto, para que preserve su contenido, no es ni para una presentación, ni es por bolear la sal, nada.
para que no se salga el relleno. No están diciendo ahí. Por tanto, es explícita. Y así lo podemos hacer con otros textos no literarios, ¿cierto? En donde hay preguntas implícitas y explícitas, ¿ya? Ahora, en la primera clase yo les dije que tenían siempre que ustedes dar su opinión. Esto también es implícito, la opinión. Si tuvieras que modificar la receta, ¿qué le cambiarías? ¿Por qué? Nosotros podemos cambiar cualquier ingrediente, ¿cierto? En vez de tomate, otro ingrediente que a nosotros nos guste, ¿ya? Por tanto, la respuesta que yo voy a dar también es implícita, ¿ya? Aquí. Porque es la opinión de cada uno, ¿ya? Bien. Vamos a sacar esto. Vamos a ver, como dice la segunda actividad, leer un aviso publicitario identificando ideas relevantes. Nosotros tenemos acá un aviso publicitario de magnéticos publicitarios, ¿ya? Estos que se pegan en el refrigerador, ¿ya? Nos da la información, las medidas 3x3, 5x5, 5x10. Los imanes son ideales, dice, para promover su producto o servicio. Son llamativos, prácticos y la mejor de sus cualidades es que la mayoría de las personas las mantiene pegados en un lugar visible. Magnéticos imanes para refrigerador, magnéticos imanes para autos. Acá sale el contacto, ¿cierto? Contacto @grafica24.cl y los números de teléfono. Nos pueden distraer, ¿cierto? Acá las imágenes. Pero vamos a ver qué es lo que es relevante en este texto. Ya. Vamos a ver aquí en la primera. ¿Cuál es el nombre de la empresa? ¿Por qué es importante? Porque yo necesito comunicarme, ¿cierto? Saber dónde tengo que dirigirme para obtener estos magnéticos publicitarios. Entonces, ¿cuál es el nombre de la empresa? Magnéticos publicitarios, impresa full color, Gráfica 24 o no tiene nombre. Si nosotros observamos acá, magnéticos publicitarios, ¿sería el nombre de la empresa? No. ¿Por qué es, cierto, a quién se le está haciendo la publicidad? ¿Ya? El nombre de la empresa será Impresas Full Color. No, porque están diciendo que está impresa a full color, o sea, distintos colores, ¿ya? Acá dice contacto @grafica24.cl. ¿Tendrá nombre esta publicidad? ¿Qué dice? Vamos a ver. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el nombre de la empresa? Magnéticos publicitarios, impresas full color o Gráfica 24, o no tiene nombre. Vamos a ver. Quizás no tiene nombre, porque aquí aparece solamente el contacto, ¿ya? Vamos a ver, dice, ¿qué publicita este aviso? Impreso a color,
impresos blanco y negro, imanes magnéticos o afiches. Ahí hay un inmenso magnéticos publicitarios, ¿cierto? Imanes magnéticos. Ahora, dice ahí, registra en el siguiente cuadro 3 cualidades del producto que el aviso publicitario ofrece. ¿Qué me dice acá? Son llamativos, prácticos, y la mejor de sus cualidades es que la mayoría de las personas los mantiene pegados en un lugar visible. Entonces, eso es lo que me interesa a mí, ¿cierto? Llamativos, prácticos, y se pueden, ¿cierto?, pegar ya sea en el refrigerador, ¿ya? O para el auto. Podemos entonces pegar en el refrigerador o en el auto, ¿cierto? Entonces tenemos que ver las ideas relevantes que tiene ese aviso publicitario. Ya. Vamos ahora a identificar expresiones que tienen lenguaje figurado. Nosotros ya hemos tratado el lenguaje figurado, ¿cierto? Pero igual vamos a analizar un poquito el concepto. Expresiones que tienen lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado? Es el lenguaje que utilizamos para expresar una idea con un significado diferente al suyo. Mi hermano tuvo una caída en la bicicleta y vio las estrellas. ¿Alguien puede ver las estrellas de día? No. ¿Qué es lo que quiso decir? Que darse un golpe y quedar aturdido, ¿ya? Las expresiones que tienen lenguaje figurado es para darle mayor énfasis a lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Y adornar, principalmente en poemas, en canciones, adornar para que suene mucho mejor, ¿ya? Por ejemplo, expresiones que contienen lenguaje figurado. Aquí tenemos cabello de plata. Cabello de plata. ¿Qué significa el cabello de plata? ¿Cómo es su cabello? Un poquito menos que blanco, ¿cierto? Esa es una expresión figurada. Tenemos labios de coral. ¿Cómo son? ¿Cómo es el coral? Entre rosado, rojo. Entonces estamos tratando que no es coral sus labios, sino que es como el coral, su color. La noche en tus ojos. ¿Qué es lo que tiene la niña? Sus ojos negros. Entonces lo asimilamos con la noche, ¿cierto? La noche. ¿Cómo tiene sus ojos negros? ¿Ya? Ese es el lenguaje figurado. Estamos viendo las expresiones del lenguaje figurado, ¿ya? El lenguaje figurado también se utiliza mucho en lo que es publicidad, ¿ya? Por ejemplo, los sabores que te llevan a casa. Estos sabores no tienen rueditas y no te pueden llevar a la casa, pero sí en tu memoria, ¿cierto? Hay sabores, hay olores que nos recuerdan un hecho puntual, ¿cierto? Que nos ha sucedido. Y en este caso está apelando, ¿cierto?, a lo que tomábamos en la casa, algún juguito que nos hacía la mamá, en especial, ¿ya? Entonces dice, los sabores te llevan a casa. Eso, ¿cierto?, es también un lenguaje figurado. Tómate el tiempo para disfrutar de tus rizos. Tómate el tiempo para disfrutar de tus rizos. Un león puede tener rizado el pelo. No, pero es una melena. Uno muchas veces dice, oh, esa melena parece una melena de león. ¿Qué significa? Que es una inmensa melena, ¿cierto? Destapa la felicidad. Nosotros no podemos destapar nuestra felicidad,
Pero ¿qué pasa? Somos felices al destapar una Coca-Cola, ¿cierto? O en este caso, la publicidad de la Coca-Cola. O al destapar una bebida. ¿Por qué? Porque tenemos mucha sed y queremos algo líquido, ¿cierto? Que nos apacigüe esa sed, ¿ya? Entonces, también nos provoca felicidad. Destapa la felicidad. Ahí tenemos entonces el lenguaje figurado. Y por último, vamos a ver cómo se hace el resumen de un texto a través de una carta. Acá nosotros tenemos una carta simple, sencilla. Temuco, 12 de marzo del 2020. Querido amigo Luis, te escribo desde mi nueva casa de Pucón. Como puedes ver, acabé comprándola gracias a tus sabios consejos. Tenías razón, no me arrepiento. Los paisajes son magníficos y por las noches se respira mucha paz y tranquilidad. Este fin de semana solo tengo pensado en inaugurar la casa y probar el nuevo quincho. Ya he invitado a mi familia y he pensado que tu compañía nos haría muy bien a todos para estos días de forma muy agradable. Me harías muy feliz si aceptaras venirte, aunque sea solamente el sábado. Según he podido comprobar, ya tenemos cobertura, así que puedes llamarme cuando llegues a la entrada y gustosamente iré a buscarte con el caballo. Un fuerte abrazo y gracias por adelantado por tu aceptación, Andrés. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros, para reducir un tema, ¿cierto? Para resumir un tema o un texto, tenemos que irnos, digamos, por párrafos, ¿ya? ¿Qué nos dice el primer párrafo? El primer párrafo dice, te escribo desde mi nueva casa en Pucón. Como puedes ver, comprándola gracias a tus sabios consejos. Tienes razón, no me arrepiento. Entonces le está diciendo, ¿qué? ¿Qué le está diciendo ahí? Que compró una casa en Pucón, ¿cierto? Gracias a los consejos de su amigo. Podemos resumir en una frase, ¿cierto? El primer párrafo. Vamos con el segundo párrafo. Este fin de semana tengo pensado inaugurar la casa y probar el nuevo quincho. Ya he invitado a mi familia y he pensado que tu compañía nos haría muy bien, ¿cierto? ¿Qué es lo que está diciendo en la segunda? Que lo invita, ¿cierto?, a inaugurar este quincho. ¿Ya? Ahí tenemos el segundo párrafo. El tercero, ¿cierto? Según he podido comprobar, ya tenemos cobertura, así que puedes llamarme cuando llegue a la entrada y gustosamente iré a buscarte en un caballo. Ya, entonces, que lo llames, ¿cierto? Para ir a buscarlo. Entonces, el resumen del texto leído, que compró una casa en Pucón gracias a su consejo, gracias al consejo del amigo, que invita a su amigo a inaugurar su casa, que lo llame cuando llegue para ir a buscarlo. Entonces, yo puedo resumir, ¿cierto?, que compré una casa en Pucón gracias a tus consejos y te invito a inaugurar mi casa para cuando tú me llames, para cuando tú llegues,
me llames y yo te voy a ir a buscar. Los detalles no se nombran, ¿ya? Sino que son las ideas principales, lo que ya hemos visto anteriormente, las ideas principales, ¿ya? Entonces, tenemos que el resumen de un texto es fácil hacerlo si nosotros vamos párrafo por párrafo, ¿ya? En un cuento, en una historia, en un texto informativo, generalmente la información está planteada en el primer párrafo. Los párrafos siguientes son el detalle del primer párrafo, de la idea principal, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué nos interesa esto? ¿Por qué debemos comprender todo esto? Porque también tenemos que crear cartas, saberlas escribir, saber lo que queremos escribir, ¿cierto? Muchos tenemos que hacer también, o cuando ustedes crezcan, ¿cierto? Pueden ser publicistas, pero para eso tienen que saber qué poner en la publicidad, qué frases. Entonces, todo esto, si nosotros comprendemos estos textos, tanto literarios como no literarios, vamos a entender, ¿cierto? Y vamos a poder crear, ¿ya? Vamos a poder crear muchos otros más. Bien, para nuestro objetivo, ¿cierto? Leer y comprender textos no literarios, hicimos una receta, o sea, leímos una receta, la información implícita y explícita. Información implícita es lo que nosotros deducimos, explícita es lo que está escrito en el texto. Las ideas relevantes son lo más importante que tiene el texto, lo que a nosotros nos interesa. Identificar expresiones que tienen el lenguaje figurado, ¿para qué? Para hermosear nuestros textos, ¿ya? Y hacer el resumen de un texto es para poder comprenderlo mejor. Vamos a ver entonces. En estas 3 clases que hemos visto, ¿ya? Estuvimos viendo textos literarios, y textos no literarios. Los textos literarios, vamos a volver a hacer un repasito, ¿cierto? Pueden ser cuentos, leyendas, entre otros, ¿ya? Estos cuentos, estas leyendas, tienen un autor. Y a la vez tiene un narrador, quien cuenta la historia. Estos cuentos o leyendas, ¿cierto? Son imaginación del autor. ¿Ya? Lo que podemos deducir. Y los textos no literarios entran, ¿cierto? Cartas, avisos publicitarios, en donde nosotros tenemos que comprender, ¿cierto?, el mensaje estos no literarios son objetivos, ¿cierto?
objetivos, llamemos verdaderos, en simples palabras, ¿ya? Entonces tenemos ahí los textos literarios y no literarios. Espero que les haya gustado, espero también encontrarnos en una nueva ocasión y que hayan aprendido este repaso pequeño que hicimos, ¿cierto?, de los textos literarios y no literarios. Nos vemos hasta una nueva oportunidad.